Masua Maluya Magelia Matala Tanchipa Ojan Kichkan Oglia Goma Pelegona Cagacha de Caramscanjiña Rique revista semanal Rimari Ninchik Nishan programa Lanchicuan Oguchelegona Panchelegona lunes a viernes Rimari Ninchik informativo de Cauca revista semanal Rimari Ninchik partida Yana Hawa Oguchelegona Panchelegona Willacuicuna Mapurala Mangonan Taliculas Canchi Iskai Punchao Julio Quilla Iskai Punchao Julio Quilla Ñarique Cachcanchi que Oranchik pues apurable son 8 con 24 minutos mamá 8 con 24 mamá un país pasaros cargado con antagrique universitario con apa wejin chay caramo y ven a niscan universitario con apa wejin mispa pajarin que día central o que con para con la Universidad Nacional San Cristóbal Huamanganchik paricao entonces con a mí que pasa calle o verbena chata que chay buscan gorigao y justamente Huichiricamo, Parapas, papel chaman, carro alegórico, Roacos, Hangotachi, perderá chingao, así como material con man caspaja, aguantar gacha, como con mucha pascapar, ay, no, que ya le panjare. No pasa calle, justamente cachcar, jabacharico son hasta pasa callita, y menos Universidad Nacional San Cristóbal Manga. Primera casa de estudios, pasa Dando la MIS de Ingeniería de Sistemas, el MISTER también presentes ahí. Y su gran bomba, la gran bomba de Ingeniería de Sistemas. Así es, la Escuela de Ingeniería de Sistemas. Escuela Profesional de Obstetricia. Así es, la Escuela de Obstetricia. Ahí tenemos un carrito, ese carrito tradicional, un Volkswagen al estilo Increíble Hulk. Ahí tenemos a la Miss Obstetricia, Mister también, y todo el sector alegórico presentes. Ellos son expertos, pues, Brenda, obstetricia en términos, por ejemplo, como embarazo, parto, gestante, lactancia. Esos son los términos que maneja la Escuela Profesional de Obstetricia. Así es, así el carro viene con un feto ahí, un embrión, ¿no? De la escuela representando al carro alegórico de la Escuela Profesional de Obstetricia. Y ahí dice, Obstetricia te saluda. Así es, ellos son expertos en el neonato. Ahí tenemos un recién nacido y toda la sala de parto, ¿cierto? Ahí tenemos en camilla, no sé quién está, simulando entonces. Ahí tenemos los espermatozoides, ay, correteando a lobocito, mira Brenda. ¿Habrá fecundación o no habrá? ¿Habrá fecundación? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Quién será el que ingrese? ¿Quién será rápido? Sin embargo, el que nada más rápido, no tanto. Y tenemos a Obstetricia. Así es, con su plana de docentes que están ahí acompañando a los estudiantes. Así es, saludamos a la obstetra Delia Naya, acompañando entonces a esta escuela profesional. La mayoría son mujeres también acá, Brenda. Así es, también vemos las pastillas, ahí está ahí tropas. Tenemos un parto, creo que se viene un parto. Ahí tenemos la pastilla del día siguiente, ¿será o será para el tema de la menstruación, Brenda? Parece que es de prevención. Es para el control, creo, ¿no? Para el control de la natalidad. Tenemos una pastilla del día siguiente, que ya no es novedad, creo, ya no es novedad, ¿sí? Porque ya lo usan todos los escolares, porque el Ministerio de Salud lo permite, ¿cierto? Para tener un control. Justamente con un tutarique que hay cachcan carros alegóricos de Coahuila, Palegona, con Enrique Javier Culiazón, chicos de. A ver, casi recién, hace poquito, Chaylar, Javier Culiar, vamos a ver un poco. Javier Iscanta, Arica Inicia Jayari, indicado. 348 años de fundación, 68 de apertura, 348 años, falta chicanisca y guatallá, 350 años, achka wataña o quinza pachaca watapeja aika warma con atañe aika rona con atañe profesional carrera y con Universidad Nacional San Cristóbal Huamanga
Haría orgulloso un cananchik CH Edith para nos el dice, primer "Uy, caso de saludos estudio para la en Escuela Chimanta, Profesional de Anquimana, Obstetricia, Molina y patrocinio Nacho como Uni, joven. Nacho primer puesto con la pima, pipas académicamente, son chiquima, tecnología con la pipas, pero zapayan mi capuanche, manga perica. Entonces, zapayan gas hangaray, una parrica o Trabajo social entonces una tarea que presentes en siempre esta oportunidad, Pelianchi, orgulloso reiniciando o cananchi, iniciando en este con caso una este gran pared. tradicional paseo A ver, folclórico. chenya tarika, Vamos a ve que esperar, la Brenda, que entrada avance acá, un poco ahí más se llaman en tarika, conocimientos y por supuesto sus Universidad Miss autoridades Unch, ahí directorales. está Miss Podemos Unch. saludar de frente, Brenda, Ahí hay grupo quiénes muy son sus autoridades A ver. de la Escuela Profesional de Trabajo Social, que ya está presente ya aquí, cerquita ya al Paraninfo Universitario. Así es, saludamos a su directora de escuela, Geraldina Elia Áviles Peña, que seguramente debe estar acompañando con sus respectivos docentes a esta importante escuela de nuestra universidad. Así es entonces, trabajo social, iniciando este es gran trabajo paseo de social. valóricos. Esta escuela se es caracteriza por trabajo diversos social, términos que manejan mister, el término de trabajo empoderamiento, agentes de cambio, proyectos sociales. También está género, familia y también el término menor. Son términos que ellos lo manejan adecuadamente en todos los proyectos sociales, Brenda. Así es, trabajo social que tiene a la orquídea trabajadora representativa, mascota representativa de esta escuela profesional. Bienvenido entonces al trabajo social. Sigue trabajo social, sigue trabajo social. Y esa fue la bomba de medicina humana. Y tenemos una pantalla LED, Brenda, con un corazón también y un electrocardiograma, representando entonces las labores que hacen los médicos para mantenernos con buena salud. Gracias, medicina humana, y nos vamos a otra escuela profesional. Carro alegórico a la vista. Se viene FISMA. La Escuela Profesional de Físico Matemático, Brenda. Físico, Saludamos a matemático, sus es autoridades. FISMA, Así es, un saludo para el doctor Walter Mario Solano Reynoso, director de la Escuela Profesional de Ciencias Físico Matemático, que ya está haciendo su paso por el Paraninfo Universitario. Así es, ahí tenemos a Einstein, la cabeza de Einstein representa. A ver, vamos a correr un poquito ahí Ya para está, otra viene facultad. acercando el carro alegórico de Ingeniería Agrícola con sus colores Ingeniería representativos, agrícola, ya el está, celeste ingeniería y agrícola. el blanco. A ver qué mascota nos presentarán. La mascota característica pues es el águila, ¿no? El águila tractor o el cóndor, a ver. Tractor, El águila. Ahí tenemos entonces águila. Ingeniería Agrícola ya acercándose acá al Agrícola, próximo del Paraninfo águila, Universitario bacán, para ser bacán, presentes bacán, también con bacán, su bomba característica. Y saludamos, Brenda, a sus autoridades de Ingeniería Agrícola. Águila. Así es, saludamos Medicina al doctor Pastor Watanabe Jorge. Ya vamos a correr. Así es. De los hermanos Curie, ¿no? O de William Curie. Vamos a ver Gracias, todo. Ingeniería Agrícola, entonces. Y nos vamos a otra escuela profesional, divisando ya la escuela de educación primaria, Brenda. Así es, viene haciendo ya ingresando el carro alegórico de la escuela de educación primaria, aquellos que están formando profesores para el nivel primario, ¿no? Educando también a los niños. Bien, adelante Hugo. Así es, perteneciente a la Facultad de Educación, la escuela de primaria ahí con los valores característicos para todos los niños. Esta escuela se caracteriza por diversos términos, por ejemplo, imagínate, Brenda, desarrollo de habilidades, aprendizaje corporativo, el aula invertida, por ejemplo, es propio de ellos, la gamificación y diversos términos que ellos utilizan para la formación de los niños de primaria. Así es, esta escuela importante en la formación de todos los niños, y también saludamos a su director de escuela, el doctor Luis Lucio Rojas Tello. Un saludo para el doctor que seguramente está acompañando a... Así es, con su frase, el estudio es progreso. Así viene haciendo su ingreso la Escuela Profesional de Educación Primaria. Hay un carnavalito que nos acompaña y van a hacer su bomba, creo, Brenda. Van a hacer su bomba, a ver si escuchamos a educación primaria. Eso
Y también están presentes con su iPhone, creo, ¿no? Su iPhone Pro Max era pues 15, ahí tiene todo el dinero. No creo que tenga un celular de baja gama, sino de alta gama. Y también le sirve para iluminar pues sus minas. Rolly Torres nos dice saludos a nuestra alma mater, la U. Tremenda maquinaria. Así es, saludos a minera, todos. pues no, Ahí tenemos minera. entonces a la garra minera. Rolly Torres nos dice saludos a nuestra alma mater. Gracias, Rolly Torres. Y ahí tenemos entonces a la poderosa ingeniería de minas, carga ancha, mira, tanto será tan grande el carro que no puede pasar. A ver qué hacemos, Brenda. Así es, están tratando de solucionar, ahí están los mineros encima del carro con otro carro que han construido. Ahí llevando pues su carrito característico que participa en la extracción de minas. Ángel Campos Gutiérrez, ¿qué nos dice Brenda? Saludos para mi alma mater de la Escuela de Educación Secundaria desde La Mar. Ahí está a todos los. Gracias, La Mar. De seguro también la escuela secundaria ya saldrá en breves. Alcohol chayka es un chica minero con tu pasa chayka es un chica. ¿No es cierto? Para el equipo de imagen. ¡Vamos, ingeniería de minas! ¿Y dónde está esa bomba? ¿O no hay bomba? Y se viene. Viene ya otra escuela profesional, Brenda, por ahí. Posgrado, ¿no? Posgrado. ¡Ay, ay, ay! Por primera vez en profesional. este desfile de carros alegóricos. La escuela de posgrado. Así es, con su director, el doctor Emilio Ramírez Roca, rector electo. Y se fue la Minas, gracias Minas, gracias Minas. Acá no va a tener un proyecto de carros alegóricos del mundo. Pasa ahí con la chica, me publicaba. Parte de la de minas, en pantalla utilizando la escuela de posgrado. Es primera vez que lo brinda que veo la escuela de posgrado a estos festejos de los carros alegóricos de pregrado, ¿sí? Soy el Quintaño Polo, nos dice saludos para Ingeniería de Minas, justamente despidiendo la Ingeniería de Minas y nos vamos con la escuela de posgrado. ¿Qué sorpresa nos tendrá Brenda? Así es, la escuela de posgrado que hace su ingreso por primera vez en esta calle de carros alegóricos. También tienen a su vice y a su ministro. Ahora vamos a ver qué sorpresas nos traen. Gracias, Ingeniería de Minas, no quiere irse Minas, a ver qué pasó ahí con los mineros. Avance, chicos, avance. Avance que tienen que llegar a la residencia universitaria. Mira, Gutiérrez Ochoa nos dice saludos, contabilidad, corazón. Gracias, Ida. Y ahora sí, entonces de la escuela de posgrado. Recuerden que la escuela de posgrado también tiene sus unidades de estudio, sus carreras, y de seguro con el tiempo también participarán todas las maestrías, ¿cierto, Brenda? Así es, la escuela de posgrado que se hace presente con su plan a docentes y estudiantes. La escuela de posgrado que hace su ingreso por primera vez en este desfile de carros alegóricos. Ahí está su carro, que es un dragón, me parece, ahí acompañado de su miss y de su mister. Así es, y humildemente nomás la escuela de posgrado ahí con su Yaris, ¿no? Un Yaris, un Mercedes más o menos de la escuela de posgrado y su banderola característica y toda la directiva entonces liderado por el doctor todavía director de la escuela de posgrado, ¿cierto? Emilio Germán Ramírez Roca. Ahí tenemos también su Miss posgrado y Mister. ¿Cómo realiza la elección? A ver, entre ellos, para representar también a la escuela de posgrado. ¿Entrarán o no al concurso, Brenda? Así es, ya no creo que ingresen a este certamen. Ya es otra categoría, ¿cierto? Es otra categoría, Es otra ya. categoría a nivel posgrado ya, esos participantes de Miss y Mister posgrado. Creo que ellos mismos se eligen nomás ya. Ganaron creo por walkover, no tienen competencia. Así es, y así vienen bailando los estudiantes, docentes de la escuela de posgrado.
Y luego de la escuela de posgrado estamos ya divisando otra escuela profesional, Brenda. Se viene la escuela profesional de educación inicial. Así es. Vamos, escuela de posgrado entonces. Ahí tenemos a la Miss y Mister saludando a todos. Y había sido el doctorado en educación, Brenda. Así es. Entonces representando a la escuela de posgrado, el doctorado de educación, la promoción 2017, ellos se han juntado y también se hacen presentes. De seguro las demás maestrías y doctorados, esperemos que el próximo año también se sumen. Gracias de esa manera, escuela de posgrado, el doctorado en educación. Ahora sí nos vamos con la escuela de educación inicial. Así es, la escuela del profesional de educación inicial, que siendo característico con el color rosa. Saludamos a su directora, Abando. Ahí tenemos entonces a toda la mancha de arqueología e historia. Presentes entonces, ahí con su guerrero Wally. Así es, se preparan para hacer su bomba, ya los arqueólogos e historiadores. A ver, vamos a escuchar entonces la bomba de arqueología, ¿cómo lo hacen? De seguro es una bomba de hace miles de años atrás, ¿sí o no? Sí, así es. Los arqueólogos. Casas coloniales. Y ahí tenemos la bomba milenaria de arqueología. Yasmani Garota Calla nos dice, Brenda. Saludos a mi facultad de Ciencias Biológicas. Gracias, Yasmani. Ya va a salir la escuela de biología también presente. Así es. Sin embargo, en el frontis acá estamos con arqueología. A ver, ¿qué puede divisar, Brenda? Ahí tenemos la vicuña característica, también parte de los incas, ¿cierto? De los incas. Hola, nos han traído por ahí Secu Corazón, educar es inspirar, nos dicen. Así es, saludamos a su director de escuela, Uber Ladislao Valenzuela Méndez. Un saludo para su plan docentes, administrativos y estudiantes. Y ahí tenemos entonces a la Escuela Profesional de Educación Secundaria, representando también por ahí a José Carlos Mariate, ¿no? Sí, debe ser la escritora ahí representativa de Educación Secundaria en Amauta, ¿cierto? De la Amauta de nuestro país. Y que acá, un par de días, Breno, también será Día del Maestro. Así es. Roxana Palomino nos dice feliz aniversario, mi querida Uncha. Ahí vemos también al Camis y al Mister de la Escuela Profesional de Educación Secundaria. Así es, de acá el 6 de julio estarán de fiesta. 6 de julio. Interesantes sus globitos que han adornado, mira, parece una bengala. Así es. Y es que ellos son amarillo fosforescente. Nuestros amigos universitarios. Me parece que solamente hay una misa. Son pocos, pero van a hacer su bombita, a ver, su bombita, antropología social. Ya están esperando, se están acomodando para hacer la bomba respectiva de la Escuela Profesional de Antropología Social, caracterizados por los colores rojo y negro. Ahí está la Miss de la Escuela Profesional de Antropología Social. ¿Qué tiene el carro? A ver, ¿qué tiene el carro? Agrícolas. Y ahí tenemos entonces antropología social. Antropología social. Todo su arsenal de estudios. Ahí tenemos otro carro alegórico, aparte de la doble cabina. Ahí tenemos al Mister. El Mister acompañó ahí. Igual, tradicional. Ahí de los mitos y leyendas. Ahí está el Mister en el carro grande y la Miss en la camioneta de adelante. Los hombres del campo, el tema social, el tema delante, ellos estudian y a continuación escucharemos su voz característica. Nuestros arqueólogos ya avanza chay hicieron cambio. Saludamos a Denis Balma
Arlen Delgado, que bello recuerdo de mi alma mater, dice. Gracias, Denis. De esta manera nosotros, transmisión en vivo de este gran paseo de carros alegóricos. Y ya se viene Brenda otra escuela. La escuela que se hace conocer como OB. ¿Qué es OB? Ahí vienen las obstetras, ya ahí con su carro, con su bici, con su mister, representando a la Escuela Profesional de Obstetricia. Así es, la escuela de obstetricia. Ahí tenemos un carrito, ese carrito tradicional, un Volkswagen al estilo increíble Hulk. Ahí tenemos a la Miss Obstetricia, Mister también, y todo ese carro de presentes, ellos son expertos, pues, Brenda, obstetricia, en términos, por ejemplo, como embarazo, parto, gestante, lactancia, esos son los términos que maneja la Escuela Profesional de Obstetricia. Así es, así, el carro viene con un feto ahí, un embrión, ¿no? De la escuela representando al carro alegórico de la Escuela Profesional de Obstetricia. Y ahí dice, obstetricia te saluda. Así es, ellos son expertos en el neonato, ahí tenemos un recién nacido. Uno al estilo parado. Casi toda una cuadra. Brenda también obstetricia tiene una gran mancha, ¿cierto? Serie 200, 100, 200, 300, 400, 500. Así es, la escuela de obstetricia que tiene bastante alumnado. Ahí tenemos, creo ya. Ya van a ¿Nace o no nace? No se puede, se está complicando el parto. Creo que falta oxitocina. Ay, 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 la hormona oxitocina para que ese parto sea de lo mejor. Así es. Y sin embargo, mientras tanto, los espermatozoides correteando al ovocito. Y ahí. Así es, ya se va. En el frontis entonces del Paraninfo Universitario, la Escuela Profesional de Obstetricia. Yader Malki nos dice buena. Alumnado con bastante diversión y disfrutando de este desfile de carros alegóricos. Así es, entonces viene ya la Escuela Profesional de Administración de Empresas. Ellos tienen términos, por ejemplo, como productividad, finanzas, gestión por proceso, el característico azul de administración. Y así es, ahí en su carro podemos ver a su mascota característica, el ¿Quién es la mascota, Brenda? El tiburón, creo, ¿no? Así es, el tiburón. Los tiburones creo que son. Con el reloj también ellos puntuales, haciendo su círculo, su coreografía, administración de empresas. Así es, con sus juegos artificiales, bailando en círculo con los trajes guamanguinos de color azul. Ahí dice Pilar, saludos a mi escuela Admi. Y se vinieron con sus bombardas. Con cuidado, espero que no llegue acá. Y de esta manera la Escuela Profesional de Administración de Empresas. Ahí presente podemos utilizar a Mister, Administración, los tiburones. Ahí. Y la calculadora científica para sacar la cuenta, también las dinámicas. Ahí tenemos las barras, los histogramas. Ahí está con su calculadora acá. Y al compás de serie 200, 300. Malima, ¿qué nos dice? Bravo Enfermería, y está pasando su escuela profesional de enfermería, disfrutando de esto, 348 aniversario de nuestra universidad. Aquí tenemos entonces Aida Paredes Torres, las turquesas Chascañauis, pasando entonces por el frontis del Paraninfo Universitario. Así es, se preparan ya para hacer su bomba, me parece. A ver, Evangelina Sosa nos dice enfermería y queremos escuchar su bomba. A ver, ¿hay o no hay bombita? No, parece que ya no hay bomba, van a pasar. Ya no hay garganta, creo, para enfermería. Y sin embargo se van directamente a la residencia universitaria, ellos también. Herminia Galvez Pérez, qué bonito pasaron. Gracias, Herminia. Y se viene otra escuela profesional, Brenda. Bien, así fue la bomba de enfermería.
Y se Ahora viene sí. la naranja mecánica. Así es. Viene La Escuela pasando. Profesional de Industrias Alimentarias. Ahí está la Escuela Profesional de Industrias Alimentarias con el color característico que es el naranja. Ahí está el dragón también. Y si saludamos a sus autoridades, Brenda, de la Escuela Profesional de Industrias Alimentarias. Así es, saludamos al ingeniero Alberto Industrias Luis Alimentarias. Guamaní. Ahí está el Pero director ahora de una escuela. Un cama. saludo para la plana Ahí docente y está su Miss administrativos también. Almacén, dice. Así es, ahí tenemos a Miss Industrias Alimentarias y Mister. Y ahora, Coche, vamos a Hay ya técnicos que manejan industrias alimentarias como transformación, también Rodrigo Mortis, manipulación, toda su todo lo que fábrica, tiene que ver con los fábrica de alimentos. Se han traído un alimentos. tremendo dragón que va ahí de nuevo. La IA es industrias alimentarias, por si acaso no es inteligencia artificial, ¿no? Es industrias alimentarias. Ahí tenemos el gran procesamiento, pasteurización, fermentación, los expertos en procesos de alimentos. ahí está. Los procesos que están en un lado alegórico. Y al ritmo de la Candelaria, pasando entonces industrias alimentarias. Comunicación, ahí Y están ya se los acerca comunicadores. el carro de ciencias eso sí de la son comunicación. tiburones. Así es, cerca entonces otra escuela profesional, sin embargo agradeciendo, saludando a nuestros amigos de la limpieza. Ahí tenemos al personal de limpieza de nuestra Municipalidad Provincial de Huamanga, también colaborando en este paseo tradicional para que todo esté limpio en cada base de cada escuela profesional. Mientras tanto, Wilton Ricardo, ¿qué nos dice Brenda? Mi orgullo con mis hijos universitarios, futuros profesionales para el país. Felicitaciones, Nicole Tiburones. Crucer, así nos dice. Gracias, Wilton. Ahora sí se viene la carísima escuela, pues, Brenda, a ver si lo Así es, presentas. la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, ahí está el y el Mister de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, saludando a todo el público y también a la comunidad universitaria. Y podemos ver a nuestros queridos profesores, un saludo especial para el director de escuela, el doctor Boris Enrique Peña Morales. Así es, ahí tenemos a Miss Comunicación y Mister Comunicación. Y la Escuela de Comunicación tiene términos también como producción audiovisual, los medios de comunicación masivos, medios de comunicación digital y medios de comunicación alternativos. También son expertos en... Gente vía redes sociales, Brenda está atento cuando pasa a su escuela profesional. Claro que sí. Y ahí está, ahí se viene Y se viene un verde, a ver. ¿Qué escuela será? ¿Qué escuela? Los expertos en moscas. De Escuela Profesional de Biología. Y se viene entonces la Escuela Profesional de Biología, también presentes en este tradicional paseo de carros alegóricos. Lo esperamos, Brenda, porque todavía está a media cuadra, ¿cierto? A media cuadra. Mientras tanto, vía redes sociales, agradeciendo a todos aquellos que ya se reincorporan a la señal. Biólogos. Así es, se acercan ya los sapos, ahí están ya. Y se vienen los famosos sapos, también hay ranas por si acaso, también hay salamandras, nos dicen por ahí. Toda una fauna verde que se viene, todos los anfibios, anuros, batracios, presentes también en esta noche de fiesta, noche de carros alegóricos. Ellos van a hacer su bomba ahí, a ver que se escucha hasta acá ese croc croc. Así es, tenemos todo un ecosistema en el carro alegórico de biología. Saludando entonces al doctor Fidel Rodolfo Mujica Lengua, liderando entonces la Escuela Profesional de Biología y toda la plana docente, mis ex docentes. Ahí tenemos al maestro Pedro Carrasco, la profesora Sonia Felices. A ver, aquí más nos acordamos por ahí. Aquí mismo utilizamos José Alarcón. Ay, ay, ay. Todos los biólogos y biólogas acompañando en este tradicional paseo de carros alegóricos. Ay, ay, ay. ¡Vamos, Capitos! Bueno, seguimos leyendo los comentarios. Pitulino dice que lindo
recuerdos me trae estos paseos, así es, estos paseos tradicionales. Ahí está el director de escuela, los alumnos. Judy Valenzuela, qué lindos recuerdos nos trae estos paseos. Así es. Al margen de las críticas que por ahí nos dicen algunos, este tradicional paseo de carros alegóricos ya es institucionalizado por la universidad. Chicos, ya que son Tumpachata. A ver. ¡Yari! Así es, mientras va haciendo su pase, la Escuela Profesional de Contabilidad ya se acerca. El carro alegórico de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroforestal. De esta manera se despide la Escuela Profesional de Contabilidad. Yo canché tesorero, Y al compás del Tacuta se despide contabilidad. Es una Y ahora ¿Y sí, qué tal si cambiamos de plato, Brenda? Del Tacuta nos vamos a las vecinas, al tagazo, al paso, a la capitana, a la doncella. Ahí es de la famosa Los platos típicos del Braille, donde se viene Ingeniería Agroforestal. Saludamos a su autoridad. Profesional Ingeniería Agroforestal. Saludamos a su director de escuela, Manuel Jesús Cáceres Palomino, y al estilo de la selva vienen bailando. Así es, ellos son expertos en silvicultura, propagación vegetal, cultivos tropicales, procesamiento de la madera, agricultura orgánica y todo lo que tiene que ver con el manejo integrado de agrosistemas del BRAE. Gracias, Ingeniería Agroforestal. Y ahora nos vamos a otra carrera de mucha plata, Brenda. Una carrera de mucha plata se viene. Se viene el Banco Central de Reserva del Perú. La Escuela Profesional de Economía. Se viene la Escuela Profesional de Economía. Ellos son expertos pues, en el tema de microeconomía, presupuesto, inflación, también el tema de mercados, política monetaria. Así es. Contabilidad, Jorge economista, nos dice, corre que se cierra la residencia, así que vamos avanzando. Y un saludo a su director de escuela, Tony Oswaldo Hinojosa Vivanco, así es. Así es, chicos, y todo esto es posible gracias a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, coberturando pues con todas las cámaras, Brenda, cámara 1, cámara 2, cámara 3. ¿Sí o no? Así es, hasta con dron, con cámaras inalámbricas, estamos coberturando esta importante actividad de carros alegóricos. Así es. El estilo entonces, economía, nos vamos a otra escuela profesional de ingeniería agroindustrial. No sin antes saludar a Javier Cajamarca Ayala, un tricentenario nos dice. Felicitaciones. Agroindustrial Soto, ¿no? Agroindustrial, Así es, la Escuela Profesional de Agroindustrial con su director de escuela, Percy Fermín Velázquez, ahí tenemos entonces a la Escuela de Agroindustrial, los expertos en agronegocios, el tema de cosecha, la transformación también de los alimentos, aquellos que trabajan con granos andinos, ¿sí o no? ¿Has probado granos andinos, Brenda? La maquita, la quinoa, la kiwicha, la cañigua, la macha, ahí está la macha también propio de agroindustrial. Alimentos Se requiere entonces economía y nos vamos con la poderosa escuela de agroindustrial. Saludando también al ingeniero Julio Garay por ahí, ¿no? Con las Nutri galletas para la anemia. Así es, el ingeniero Julio Garay que ha estado presente en todas las actividades de nuestra querida universidad. Y así viene haciendo un paso. Ahí tenemos Industrias. las fuentes. Ahí De viene. esta manera, pues, Brenda, estamos en este gran paseo tradicional de carros alegóricos. Todavía tenemos más escuelas, ¿cierto? Así Sin es, embargo, ya se agradecer viene. también la transmisión. Gracias a quién. A la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional que han Ese es hecho químico. posible que esa transmisión llegue a todos sus hogares y lo puedan Ese ver es desde la comodidad de químicos, su casa. químicos, ¿La escuela ya se viene, Hugo?
Salud para Juan Carlos Pauca Calderón, nos dice Educación Física, mi querida escuela. Ay, 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 y siguiendo como siempre nuestros cibernautas a su escuela profesional. Aries Romaní, ¿qué nos dice Brenda? ¡Qué época! Solo queda recordar es volver a vivir. Así es, recordar es volver a vivir. Recordar es volver a vivir. ¿Y por qué no estudiar otra carrera más? Para volver a vivir por segunda vez nuestra vida universitaria. ¡Anímense! ¡Vamos por una segunda carrera! Y vamos divisando ya otra escuela profesional. ¿Quién se viene, Brenda? Así es, se viene la Escuela Profesional de Ingeniería Química. Y está la Escuela Profesional de Ingeniería Química con su plana docentes, con su Miss, con su Mister ahí que van a representar a esta escuela profesional. Así es, se va acercando entonces la Escuela Profesional de Ingeniería Química, perteneciente a la Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia. Ahí se han puesto ellos la IQ. Ellos son los expertos del símbolo, ¿no? I de Ingeniería y la Q de Química. Ahí tenemos ya visualizando a Miss Química y Mister Química. Así es, saludamos a su director de escuela, Guido Palomino Hernández. Ahí está un saludo para el director que está en pantalla con su plana de docentes y administrativo. Exacto, todas las autoridades de la Escuela Profesional de Ingeniería Química. Y Ingeniería Química es experto también, ¿no? Tienen términos, por ejemplo, como catalizador, fundición, diagrama de tuberías. Allá son expertos en diagrama de tuberías, en balance de materia y energía. Y en otros temas más relacionados con los procesos químicos y metalúrgicos. Vamos, Ingeniería Química, presentes ya en el frontis del Paraninfo Universitario, haciendo su saludo a nuestra alma mater, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ahí está la Miss y Mister saludando a todos, a la población que le está viendo. Se vienen con una canción diferente. Y esa musiquita que dice Brenda. ¿Cómo? Bueno, así creo que es la letra. Mamá, no quiero, algo así, ¿no? Ya tenemos a toda la marcha de Ingeniería Química. El maestro Henry también por ahí. Presente todos los químicos. Prácticamente ya más de una hora. Está venido con la hora 2. Y bajo el compás de Danza la Manivela, presente Ingeniería Química, haciendo su coreografía. Y al compás de ritmo de Brasil. ¿Y qué dice Química? Transformando la materia, construyendo el futuro. Así es, ese es el lema de la Escuela Profesional de Ingeniería Química. Van a hacer su bomba, van a hacer su bomba, creo, Brenda. A ver si escuchamos a Ingeniería Química. Es otra especialidad también. Pero es parte. Y esa fue la bomba de Ingeniería Química, haciendo su saludo a nuestra alma mater por los 348 años de fundación y 68 de reapertura. Ahí tenemos los químicos Petro Perú, R2, también está por ahí 50 mililitros de Así es, están bailando, ya preparándose, tenemos en la son pocos, pero son. Saludamos a la serie 100, 200, 300, 400 y 500. ¡Vamos, Ingeniería Química! Así es, la Escuela Profesional de Ingeniería Química. Juegos artificiales. Gracias Ingeniería Química, despidiéndose entonces de este saludo por el día de nuestra universidad. Se viene otra escuela profesional más demandada, también muy competitiva, Brenda. Sin embargo, Juanito Landeo Ochoa nos dice
Saludos a carretera nuestra primera casa de coronadora, estudios, la Universidad famosos Nacional de San Cristóbal de Huamanga. ingenieros. Así es, saludos para Los nuestra famosos universidad por su ingenieros. 348 aniversario. ¿Y qué Porque escuela es se así. viene? Y esta escuela está haciendo un silencio total, ellos quieren creo que pasar de lo mejor, ¿cierto? Están esperando que se vayan los químicos. Quieren el protagonismo, así es, esta escuela. Exacto, y de seguro han practicado también ellos todo un año para hacer su pase por el frontis del Paraninfo Universitario. Todo un año, imagínense. Así es, y así va a ser su ingreso. Ahora sí creo ya divisamos en pantalla, Brenda, y se viene la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Ingeniería Civil y Arquitectura, dice Y ella. arquitectura. Que ya cambió de nombre, Brenda. Tiene otra ¿Cómo es facultad. posible este suceso? Allá, la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura. Nueva creación parece. ¿ah? ¿Cómo es posible este suceso? Si la facultad se llama Ingeniería de Minas, Geología y Civil. Así es. Todo puede suceder en la antesala a los 348 años de nuestra universidad. Greylin González nos dice: Saludos desde Nicaragua. desde Nicaragua, también nos saludan a nivel internacional, estamos llegando a Centroamérica también. Así Saludos para Bukele, ay, también de El Salvador. Así es, ya hemos pasado, estamos a nivel regional, nacional e internacional. Y así ya se viene acercando la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, que nos dice Sabino Alfaro. Así es, Brenda, la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, aquellos expertos, por ejemplo, en términos como calicata, términos como cemento, la viga, ellos son expertos en vigas, en zapatas, en todo lo que tiene que ver en construcciones, puentes, carreteras, edificaciones. Ahí tenemos su cargador frontal, presente de Ingeniería Civil, el Miss y Mister también, saludando. ¡Vamos, Ingeniería Civil! Así es. Los Castores, creo que es la mascota, ¿sí o no? Maquinaria. Me parece que sí, ya viene haciendo su paso, Cartera, saludando. Ahí tenemos un edificio antisísmico. Ay. Presente entonces Ingeniería Civil. Con sus características maquetas. Saludamos a su autoridad, Brenda. Así es, saludamos al ingeniero Javier Francisco Taipen Carvajal. Ingreso a la Escuela Profesional de Ingeniería Civil con sus docentes. Ahí está. ¡Wow! Ingeniería Civil se ha traído una mancha. Serie 100, serie 200, serie 300, serie 400, serie 500. Así se prepara para la bomba. Se viene la bomba de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Hay una carretera Libertador del Guani. Ay. Huancayo y Ayacucho también, así si mejoran, por favor, los civiles. ¡Vamos con las carreteras! Ingeniería Civil. Presentes entonces ya la penúltima escuela profesional, Brenda, porque ya se viene Y se va a repetir la última bomba. escuela, creo. Al parecer creo que ya se va cerrando con broche de oro este gran paseo regional de carros alegóricos. Pero se va a repetir la bomba, debería decirle a No quieren irse, Civil. Creo que la segunda es la mezcla. Y la pregunta que nos dice por acá por redes sociales: ¿quién ganó el paseo de carros alegóricos? Van las apuestas, ¿cuáles las apuestas? Flores Pirosas. Saludos para la Escuela de Ingeniería Civil. Ay. Ya han traído el carrito mezclador también. Y es que hay plata, pues también en las construcciones. ¿Cuánto cuesta construir? A ver, ¿cuánto cuesta construir? Y ahí tenemos entonces el carrito mezclador de Ingeniería Civil que se va despidiendo ya con el frontis del Paraninfo Universitario. La penúltima escuela nos dice por ahí.
cemento chapo. Eso es imposible. Chapo, el famoso trompito, pero trompito no macho le Ya llama. se viene. Claro, Se viene la escuela, penal. esa escuela que te sanciona, creo, Brenda. Así es. ¿Quién será? ¿Quién será? Sin embargo, despedimos a Concretos Titán. Ay, ay, ay. Cualquier cosa Concreteros. al 900-390010. Ay, ay, ay. Haciendo publicidad también al mezcladorcito. Así es, la escuela de ingeniería civil. Y ya. despedimos a Ingeniería Civil y nos vamos con otra escuela. Choque de carros, creo, Brenda. Se viene la poderosa, la ilustre Escuela Profesional de Derecho. Así es, Derecho escuela profesional de perteneciente a la derecho. Facultad de Ciencias Políticas. Saludamos a su autoridad, Brenda. Así es, saludamos al doctor Otoniel Paul Ochoa Roca, director de la Escuela Profesional de Derecho. Ahí está la MIS y el Mister bailando, su congreso. Ahí está el congreso de... Ay, 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 Derecho y su gran mascotita. Fiscal, juez, Al parecer, abogado la del ratita. diablo. Las ratitas de derecho presentes entonces siguen siendo 100, 300, 400 y 500. Ellos son expertos en código penal, litigio, apelación, demanda. Cerrando entonces con broche de oro, cerrando con broche de oro este gran paseo de carros alegóricos. La Escuela Profesional de Derecho, el artículo 371 creo dice ahí, ¿no? Ajá. Ya trae un artículo relacionado con la organización. A ver. La Escuela Profesional de Derecho que tiene bastante alumnado. Y al compadre, comadre, tráiganme más cerveza. La Escuela Profesional de Derecho se va despidiendo entonces. Ahí tenemos el Congreso y todas las visitas del Congreso. Ahí está. Y una vez hay que cerrar ese Congreso. Listos para la gran fiesta de la residencia universitaria. Así es, y de acá directo a la residencia para la elección de Miss y Mister 2025. Salud, salud por derecho. Tenemos las chichitas, no sé qué estarán repartiendo ahí los abogados. Los futuros abogados. Ahora sí, artículo 317. Brenda, la organización criminal. Ay, ay, ay. En la escuela, a esta escuela le gusta lo criminal, nomás lo penal. Disfrutar eólico han simulado una organización criminal, hay puro delincuentes en la profesión. Ahí está el Congreso, está el Poder Judicial. Es el transmitir de la Escuela de Derecho. Cerrando con broche de oro, entonces, este gran concurso de carros alegóricos 2025. Escuela Profesional de Derecho. Haciendo un paso y cerrando con broche de oro. Lo que fue el carro blanco. Donato Flores nos dice saludos para la serie Presidente de Derecho. ¿Dónde está la serie Presidente? Ahí está haciendo. De esta manera será entonces un broche de oro la Escuela Profesional de Derecho. Y de aquí todos se van directamente a la residencia. Y también la fiesta de confraternidad con todos los estudiantes. Esperemos que todos se comporten bien, lo hagan muy bien y no haya nada de Sin cachados, no, sin cachados. problemas. Prácticamente. Así es, Sin cachados, la Escuela Profesional de A la Derecho cámara. que termina
ya haciendo su paso por la Plaza Mayor de Huamanga, y así para dirigirse a la residencia universitaria donde será la elección de Miss y Mister, y también la gran fiesta universitaria organizada por la FUS y las 28 escuelas profesionales. Así es, Brenda, han sido más de 2 horas de transmisión ininterrumpida gracias a la Oficina de Comunicación y Marketing Institucional. Pero no han ya cortado ya con hora llamán, no hay la transmisión ta y que hay cajaeri que ahora su madre tenía mi que aniversario con cantar y fiesta con el canco estudiante con una barmacón aricao. Entonces salen ta prepara con son barmacón una escuela picolegio picascon ya Universidad Nacional San Cristóbal Huamangama que hay ahí que cospacay narique que hay paseo pipas puri cachacona pajaricao pasea cachacona paj. Bien, saludos a Ojeriacona, Paliacona, Oranchi, Oranchi ya prácticamente 9:14 de la noche. Tucupaining man ya chay kulianchi kay programa yanchi tapakarin ko na nyo kuya ko na takari ke wa Ojeriacona, Paliacona kan tiempo kari kuya na ko nanchi pa ustan kantea kuya ko na aunque pasada chaya peri keri machay ko sun chikay kunan tarde ri ka pakarin ya chay manda rimasun chiper kunan tarde ri para y camor karikao Rochik para chanting run para chanting rah wichiremos pam planta chagonata fiu takaparon yo apops planta chagona kachkar kusichananya yo takaparon yo travisharon o que llega una palla y con kai clima nis hanrike con gallata ya poco y para enar o que llega para ella palla y con chay kam banco punco piche cola picas con atapleos jaria kacharin ay chaya tari ko ak kusichap kahona igual rico o que con pale con ari pucha colanche